En otra ocasión usted aseguró que el futuro del español estaba en Estados Unidos. ¿Por qué piensa usted esto? Bueno, fundamentalmente porque por dos razones, ¿no? Una por el número y otra por la emergencia, digamos, ¿no? de una clase media, ¿verdad? Una clase media cada vez, ¿no? más fuerte, cada vez más importante, con un poder adquisitivo cada vez más grande. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? a la hora de hablar del español en Estados Unidos. Y después, claro, está los 50 millones, ¿no? o 45, 48, lo que ustedes quieran, ¿no? de hispanos o de hispanohablantes en este país. No hay que olvidar nunca que en Estados Unidos, o sea, que Estados Unidos es, después de México, el país donde más se habla español. Entonces, y eso no lleva avisos de desaparecer, todo lo contrario, ¿verdad? Hay gente que piensa que, bueno, que con el tiempo, ¿verdad?, el hispano se asimilará así, ¿no? Como han hecho otros grupos, alemanes, italianos, etcétera, y que el español se irá perdiendo. Yo, desde luego, no pienso así en absoluto. Yo creo que cada vez más, incluso hoy como profesor universitario, lo veo, son estudiantes que han nacido aquí, estudiantes que a lo mejor no dominan muy bien el español, pero son muy conscientes de que ser bilingüe vale por dos y quieren aprenderlo. En el siglo XIX había letreros en establecimientos en Nueva York anunciando que en ese local se hablaba español. ¿Qué más nos puede decir de la historia del español en Estados Unidos? Bueno, pues básicamente de lo que hablábamos antes, y sobre todo mirando un poco al futuro, yo creo que ya existen unas bases, sobre todo en ciudades como Los Ángeles, como Nueva York, como Miami, etcétera, que son focos importantísimos de la cultura y de la lengua española. Y yo creo que llegará un momento en que se podrá hablar, quizás no de un país totalmente bilingüe, pero sí, ¿no?, en que grandes zonas del país, ¿verdad?, se hablará español y en inglés. No hay que olvidar que en todas las universidades, todas, eso no ocurría antes, ¿no? En el siglo XIX, por supuesto que no, y en el siglo XX, hasta no hace mucho tiempo, se estudiaba sobre todo el francés como lengua, digamos, extranjera, ¿no? En otros estados, Nebraska, Iowa, etcétera, se estudiaba alemán. Hoy en día, en todas las universidades, la lengua preferida por los estudiantes, no inglesa, es el español. Yo creo que eso es importante y es un signo de la vitalidad de nuestra lengua y de nuestra cultura en este país. ¿De qué manera se ha enriquecido nuestro español por el hecho de tener contacto con el inglés en Estados Unidos? Bueno, eso es una muy buena pregunta, pero muy difícil también, porque claro, cuando se habla de contacto entre dos lenguas siempre pensamos en algo negativo, y aquí yo creo que convendría decir lo siguiente: por primera vez aparecerá el término Spanglish, aparecerá por primera vez en el diccionario de la Real Academia Española, ¿verdad? Nadie quería hablar de esto como si no existiera, ¿no? Es un asunto delicado, ya digo, y nosotros estamos en contacto con la Real Academia y tratamos de apoyarlos en todo lo que podemos en el diccionario y otras publicaciones. Entonces nosotros mandamos a la Academia una definición de Spanglish. Desgraciadamente al principio no se le hizo mucho caso, ¿no? Y aparecía, ¿no?, y de hecho todavía aparece en el sitio web de la Real Academia, ¿no?, cuando se pulsa y se entra, digamos, en el diccionario, que el Spanglish es básicamente no una modalidad del habla en que se mezclan las dos lenguas y a las dos las deforma. Claro, ese verbo, ¿no?, de deformar ha caído muy mal en este país, ¿verdad? Los hispanos, por supuesto, cuando leen eso, bueno, de deformar no. Yo entiendo más o menos por dónde va la cosa. Ahora, por fin, después de mucho luchar y tal, hemos conseguido que cuando aparezca ahora el diccionario en octubre, será la forma impresa, ya no aparezca, digo, esa definición, sino aparecerá una mucho más, creo yo, mucho más exacta, ¿no? Es decir, que las lenguas en sí no tienen por qué hacerse daño la una a la otra, ¿no? El caso del español en inglés, el español en particular, ¿no?, pues sobre todo se enriquece, yo creo que más que la lengua es por la cultura, ¿verdad? Es decir, que la cultura norteamericana, de alguna manera, a los que vivimos aquí, ¿no?, pues nos enriquece. Es decir, yo creo que en ese sentido es importante. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces no tenemos palabras, ¿verdad? No tenemos palabras, sobre todo en el mundo de la tecnología, no solamente aquí, en otros países también, ¿no? Entonces, para esas palabras tenemos que o utilizar esa palabra en inglés, pero no pasa nada. No pasa nada, porque llegará un momento en que esa palabra en la lengua española será parte de la lengua española, como hoy en día es, que digo yo, la palabra fútbol, por ejemplo, ¿no?
Todo el mundo habla de fútbol y sin embargo la palabra es inglesa. Es decir, que con el tiempo, sobre todo todas estas palabras que se relacionan con la tecnología, porque el gran drama, el gran problema, si no se quiere hablar de drama, no es que los países hispanos, los países hispánicos no producen tecnología. Entonces vamos siempre a remolque, ¿verdad?, de un país como Estados Unidos u otros países, etcétera, ¿no? Entonces, claro está, al no producir tecnología tenemos que traernos de alguna forma y utilizar palabras que a veces no tienen traducción al español. A veces se pueden hispanizar hasta cierto punto, pero no hay que olvidar nunca que las academias no hacen la lengua, que la lengua básicamente está en manos del pueblo y es el pueblo, al hablarlo, ¿no?, el que decide si se va a usar esta palabra o no se va a usar la otra.